la naturaleza de Dios es inquebrantable. Uno de los proyectos grandes de Dios en la tierra fue diseñar su naturaleza. Dios nunca diseñó nada sin que el personaje o la tierra habitara, en ella habitara su naturaleza. Cuando hablo de la naturaleza de Dios, no hablo de la naturaleza que el hombre está acostumbrado a hablar, del agua, de la tierra y de todas las cosas, ¿ok? ¿Sí? Estoy hablando de tu persona, estoy hablando de lo que representas tú y lo que represento yo en la tierra. Uno de los grandes defectos que Satanás tiene y va a seguir teniendo es que él nunca pudo tener la naturaleza de Dios. Y el choque más terrible que tiene Satanás ahorita en el infierno es saber que él nunca pudo hacerse semejante a Dios. Y que usted y yo se nos fuese dado el privilegio de que Dios dijese en las Escrituras: hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. Habla de que Dios no buscaba un sustituto. Habla de que Dios buscaba a alguien que moviera su poder en la tierra, que actuara como Dios, o sea, que tuviera su naturaleza. Entonces la pregunta en esta mañana es: ¿tiene usted la naturaleza de Dios? ¿Y por qué la naturaleza de Dios es incorruptible o inquebrantable? Hay cosas que son quebrantables en tu vida, como lo es el carácter, como lo es el pecado, como lo es la falta de perdón, como lo es todo lo que transgiere a la verdadera naturaleza de Dios. Pero hay algo en lo cual Satanás nunca va a poder dañar, es la naturaleza de Dios en tu vida. El problema de hoy en día del creyente es no saber, escuche bien, que su personalidad no es la personalidad de un hombre terrenal, sino que tiene que entender que es la de la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios no tiene que ver con otra cosa, sino con los principios de lo que en el cielo se establece para que la tierra sea llena de él. Cuando hablemos de la naturaleza de Dios, tenemos que irnos al principio. ¿De dónde parte o de dónde nace su naturaleza? La naturaleza de Dios nace de él mismo. Porque tú preguntas quién diseñó a Dios o quién lo formó. ¿Sabes? Aunque el teólogo, aunque los eruditos, aunque la gente trate de estudiar, nadie sabe y sabrá de dónde parte Dios. Él es eterno. Él es único. En todo el sistema de la galaxia y del mundo entero y de los planetas que puedan existir, no hay nadie comparado con la grandeza de Dios. No hay nada que se asemeje a Dios, sino que usted y yo denle un aplauso al Señor. O sea, dice, no hay nada que se parezca a mí, sino usted y yo. Entonces, cuando yo puedo entender que yo me parezco a Dios, yo soy un bombón. Cuando yo sé y se me revela que yo me parezco a Dios, yo soy lo mejor de la tierra. Porque Dios es lo mejor del universo. Porque Él es lo mejor en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero el libro de Génesis habla, Génesis 1:26 dice: y entonces digo Dios, hagamos al hombre, dice hagamos. Para que Dios haga este énfasis de hagamos, tiene que haber otros personajes. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se enseñoree de los peces del mar y de las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todos los animales que arrastran sobre la tierra. Cuando Dios habla de hagamos al hombre, Dios tiene una reunión con su equipo poderoso, su Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dios no decidió buscar a alguien que se pareciera a Miguel, o que tuviera la habilidad del ángel Miguel, o que tuviera la capacidad del ángel Gabriel, o que tuviera la capacidad de cualquier serafín. Dios escogió lo mejor que salió de él. Aleluya. Dios simplemente se sentó y dijo: para que alguien se parezca a mí, tiene que tener las cualidades que yo tengo. ¿Vamos acá? Entonces, de él salió Jesús y de él salió su espíritu. Dios se hace tripartito, ¿ok? Y empieza a hacer un modelo del hombre, un modelo para que gobierne la tierra.
nadie gobierna la tierra si no se parece a Dios. Usted no tiene la naturaleza de su mamá y de su papá. Su naturaleza original, el ADN original, viene del cielo. Entonces, cuando Dios se reúne y propone en su propuesta de gabinete de gobierno, se propone hacer al personaje llamado hombre en la tierra y dice: hagámoslo no para que haga lo que le dé la gana. Dice: hagámoslo conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Imagen tiene que ver con personalidad, tiene que ver con glamour, tiene que ver con representación. Y Dios necesitaba un representante en la tierra. Dios no podía formar cualquier parapeto. Dios no podía formar cualquier cachivache en la tierra. Dios tenía que formar a un hombre. Para él gobernar la tierra necesitaba venirse a la tierra, pero él no podía venirse, y la única manera de venirse a la tierra era sacando de su naturaleza para la tierra. Wow. ¿Estamos acá? Y dice que ¿para qué Dios dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza? ¿Y con quién habla? Y dice: hagamos el hombre para que tenga el carácter como tú, Jesucristo. Hagamos el hombre para que tenga la revelación y el poder como tú, Espíritu Santo. Y hagamos al hombre como yo para que gobierne la tierra de él. ¡Qué tremendo! Entonces Dios diseñó al hombre para tener el carácter de Cristo, para tener el entendimiento, el poder y la revelación, y para tener y utilizar el gobierno. O sea, Dios se hizo tripartito para formar al hombre. O sea, tu carácter no es de tu papá, tu carácter tiene que ser de Cristo. Esas son cualidades o dimensiones que se hacen en la naturaleza de Dios en nuestra vida para poder formar verdaderamente que somos iguales a Dios. ¿Por qué cuando Satanás entra al huerto del Edén confunde a la mujer? Le habla, Dios le da soberanía, poder a la mujer y al hombre en el huerto. Pero ella le habla, le dice: de ese árbol puedo comer de todo menos de ese árbol. ¿Qué es lo que le dice Satanás? Le dice: ¿por qué no puedes comer? Porque si comes de ese árbol tú también te conviertes en Dios. Logró chocar a la naturaleza de Dios. La puso en contra del beneplácito de su naturaleza en su vida. Y cuando la mujer escuchó que podía ser Dios, ella absorbió y la naturaleza fue quebrantada. Satanás quebranta la primera naturaleza, quebranta al hombre. Pero lo que Satanás no puede quebrantar es a la iglesia. Satanás va a quebrantar a la iglesia cuando la naturaleza en los hombres se pierda dentro de la iglesia. Cuando el hombre se rebele contra el plan de Dios dentro de la iglesia. Cuando se manifieste la naturaleza del hombre y no la naturaleza de Dios. Ahora la pregunta es: ¿por qué o cómo o cuándo yo puedo saber que la naturaleza de Dios está en mí? Tienes que darte cuenta, ¿ok? Porque si la naturaleza que está manifestando, está dividiendo, está trayendo problemas, te está molestando, esa no es la naturaleza de Dios, esa es la naturaleza caída del hombre llamado Adán, de la primera caída del hombre. Entonces es la que Pablo habla y dice que es mejor vivir fuera del cuerpo que en la naturaleza podrida, que en la naturaleza de la carne. Pablo habla de la separación. Dios toma la determinación, porque en el huerto el hombre era completo. Escucha esto: en el huerto la naturaleza del hombre era completa. Es más, entérese que en el huerto Dios le habla a Adán y le da todo el poder sobre la tierra. Le dice: ¿sabes qué? Necesito sentarme y organizar algunas cosas, y mientras yo estoy organizando unas cosas, yo quiero que seas tú yo quiero que tu mente, la mente mía sea la tuya en la tierra, y que tu naturaleza sea la mía. O sea, que lo que yo hable o lo que tú hables, ya yo lo tengo en él. ¿Me entiendes ahora lo que quiero decirle? Por eso es que cuando Satanás logra el cometido contra Adán y Eva, cuando Dios le habla, le dice: por causa de la rebelión o de la resistencia que hicieron al propósito, entonces Dios lo corta de la naturaleza y separa de ahí el hombre el 90% de su naturaleza y deja un 10%. Pero en medio de eso le habla a Satanás y le dice: tú vas a herir a la mujer en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Le dice: tú la vas a engañar, pero mi naturaleza te va a aplastar. O sea, dice que en la mujer
semejanza a la iglesia, Dios aplastaría la cabeza del diablo. Por eso es que Satanás nunca entendió cuál era el propósito de Jesús ir a la cruz. Lo primero que hizo Satanás fue que dijo: he matado al segundo propósito. Lo que no sabía Satanás es que la naturaleza del Padre venía dentro de él y era la sangre. Ahora la cosa está: ¿por qué tú estás manifestando otra naturaleza? ¿Hay alguien acá que me diga que la naturaleza que está manifestando es la de Dios? Si alguien me dice que la naturaleza que está manifestando de amargura, de resentimiento, de dolor, de falta de perdón, de incomodidad, es de Dios, entonces yo renuncio. Porque la naturaleza de Dios manifiesta otra cosa. La naturaleza de Dios manifiesta lo que dice las Escrituras: paz, amor, gozo, benignidad, paciencia. Pablo dijo: con paciencia he peleado la batalla, he corrido la batalla. ¿Estamos acá? Habla que lo que se hizo manifiesto en su vida fue la naturaleza de Cristo. Pablo logra tener el carácter de Cristo. Pablo logra tener el poder, la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo. Y Pablo logra alcanzar. Cuando Pablo, 2 años antes de morir, Pablo dice: ahora sé que puedo morir tranquilo porque he peleado la batalla, la buena batalla de la fe. O sea, dice: he manifestado todo lo que la naturaleza del Padre me ha sido encomendada. ¿Tú sabes cuál es la naturaleza de Dios? Es hacer discípulos. ¿Tú sabes cuál es la naturaleza de Dios? Es ganar alma para el reino. ¿Tú sabes cuál es la naturaleza de Dios? Es hacer la voluntad de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Nada dice que la naturaleza de Dios es molestarte porque no te gusta la palabra, es entrar en conflicto con tu hermano, es entrar en rebelión. Esa es una naturaleza del espíritu de Beelzebú, de Satanás. Alguien que entra en conflicto relacionado con lo que es la naturaleza humana, Pablo dice: ¿quién me librará? Escuche bien, Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo habla y extiende y dice que la naturaleza en la cual los hombres se están moviendo, según Pablo le indica a los Gálatas, su naturaleza no proviene de la revelación de la persona de Cristo. Entonces el problema está que hemos creído, o que estamos convencidos, o que estamos persuadidos y engañados, que lo que estamos haciendo está correcto delante de Dios. Y cuando yo hago un análisis, veo que la naturaleza de Dios es inquebrantable. Y cuando habla de inquebrantable, ella nunca puede ser corruptible. O sea, en la naturaleza de Dios no se encuentra el pecado. En la naturaleza de Dios no se encuentra la mentira. En la naturaleza de Dios no se encuentra la soberbia. Él no se encuentra el orgullo. No se encuentra en esas cosas. Por eso es que habla que es incorruptible. Vamos a darle aplauso a Dios. Habla de que su naturaleza es perfección en el hombre. ¿Por qué crees tú que habla y dice hasta que Cristo se ha formado, Pablo? Porque hasta que Cristo no se ha formado en nosotros, nosotros vamos a tener una actitud de la carne. ¿Estamos acá? ¿Sí? Entonces, este problema puede presentarse en las personas nuevos creyentes, pero no puede salir en los viejos creyentes. ¿Estamos acá? Entonces, la pregunta es: ¿has discernido cuál es tu verdadera naturaleza? La naturaleza de Dios no es alcahueta. La naturaleza de Dios tiene que ver con poder, tiene que ver con autoridad y tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con dominio. Por eso es que dice: hagamos el hombre para que el hombre se enseñoree. Y el problema ahora es que la misma tierra que fue constituida para que el hombre se enseñoreara, escuche bien, la tierra se ha enseñoreado contra los hombres. Ahora la tierra le dice a los hombres cuándo le da de comer. ¡Qué tremendo! Lo que un día se nos fue entregado para nosotros gobernarla por la naturaleza de Dios, la naturaleza de la tierra nos dice a nosotros cuándo es que debemos de comer y cuándo nos da la comida. O sea, si llueve te doy comida, si no llueve no paro. En el tiempo del Señor, en el tiempo del huerto del Edén, la tierra no necesitaba agua, la tierra paría porque la tierra estaba comprometida con Dios. ¿Estamos acá? Entonces, cuando la naturaleza en ti se pervierte, la naturaleza de Cristo empieza a menguar en tu vida. Y cuando te vienes a dar cuenta, ya todas las actitudes y las acciones que tú tomas, las tomas no en la naturaleza de Cristo, sino en la naturaleza de tu persona. Por eso es que los problemas los quieres arreglar a tu manera. Las cosas las quieres hacer a tu manera.
Porque no has muerto a tu vieja naturaleza. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro: oye, ¿sabes por qué eres así? Porque no has muerto a tu vieja naturaleza. Tú eres gritón, tú eres cacarrabia, tienes esta actitud de soberbio, tienes esta actitud de arrogante y de prepotente, porque tú no has muerto a tu vieja naturaleza. Le estaba hablando para Jesús, dijo: de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hablando de una naturaleza incorruptible. Denle aplauso a Dios. Ahora, cuando tú te analizas y te observas, que te molesta porque te llama la atención, te das cuenta que la naturaleza que se reveló en ti no es la naturaleza de Dios. Que te ofende porque no te gustan las cosas, tú te das cuenta que esa no es la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cómo yo me garantizo o tú garantizas que tienes al Espíritu Santo de Dios? Si la Biblia dice que donde está la paz, o sea, ¿qué produce paz? La naturaleza de Dios en nosotros. Dice la canción: y busca la paz y olvide el enojo, y busca la paz que viene de Dios. ¿Verdad que sí? Dice: oh, qué lindo es tener la paz de Dios aquí muy dentro, no en el bolsillo, en el corazón. Pareciera que uno está allá en los cielos. Fíjate lo que produce vivir en la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es paz. Por eso es que Él dice: donde hay paz, hay libertad. Y donde hay libertad está mi espíritu. Denle un aplauso a Dios. Por eso es que dice, o sea, que esto es algo confrontante para muchos acá, que hasta hoy pretendieron creer de que Dios estaba de acuerdo con ellos. Esa fue la naturaleza que desagradó a Dios cuando Dios se volteó 400 años del pueblo. Una naturaleza que hacía lo que le daba la gana. Una naturaleza que se volteó contra Dios, se rebeló contra Dios. Y si tú te pones a ver, desde que el huerto fue cerrado, la naturaleza que salió de ahí, por más que Dios ha querido reactivar la naturaleza original, esa naturaleza ha vivido corruptible toda la vida. ¿Saca la cuenta? Porque el pueblo que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Porque aunque clamaban por Dios, manifestaron en la libertad, manifestaron todos los podridos que estaban dentro de ellos. Y la gente como que es preferible que sigan en esclavitud y en el yugo para que puedan mantenerse sometidos a Dios. Porque la gente, cuando entra en un proceso de libertad, como que se aprovecha entonces de sacar el mal carácter, la naturaleza caída. Entonces la naturaleza de Dios en tu vida y en mi vida no acepta tus condiciones. Si tú lees la cláusula, vas a ver que nunca en la naturaleza de Dios Él aceptó tales condiciones de los hombres. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí, muera a sí mismo y sígame. No, denle aplauso a Dios, aleluya. Él dijo: muera, muera, muera. Y el problema acá es que el libro de Isaías habla: si la semilla cae a tierra y no muere, o sea, tienes que morir. Tienes que morir al orgullo. Tienes que ser asesinado en tu carácter. Pasan los años y sigues siendo una soberbia, un soberbio. Sigue pasando los años y sigues con la misma actitud, la característica de una naturaleza podrida, diseñada por el mismo infierno. Y la tierra está esperando porque tú y yo manifestemos la naturaleza de Cristo. Dice: y la naturaleza, la tierra, está esperando por el levantamiento de los hijos de Dios. Den un aplauso al Señor. Está esperando. Entonces, busca gente que esté de acuerdo con su naturaleza, que lo apoye en su carácter, que lo apoye en su conducta. Esa no es la naturaleza de Dios. Por lo tanto, yo tengo derecho legal de decirte en esta mañana que tienes que morir y buscar la naturaleza de Cristo. Porque si tú te pareces a Dios, ¿por qué no hacemos lo que Dios hace? ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que Él mismo se rebeló contra Él mismo? ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo se molestó con Jesús porque Jesús no lo dejaba hacer lo que Él quería hacer? No, era una misma fuente, era una misma conexión, era el mismo Espíritu. Ya había un diseño, había una orden de la naturaleza del Eterno, una comisión. Los únicos descarados somos nosotros los hombres. ¿Será que Dios nos diseñó para morir? ¿Será que Dios nos diseñó para vivir en conflicto? ¿Tú te imaginas que separó Dios? Por eso es que cuando el diablo dice que se halló la maldad en el corazón de Satanás, de una vez fue cortado, desmembrado de todo el orden del cielo. Porque si hay algo en el cielo, es que en el cielo hay orden.
En el cielo hay una sola voluntad, no dos ni tres. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, dice: cuando el Padre decida, vengo a la tierra. ¿Quién nos dio a nosotros permiso de rebelarnos contra la voluntad de Dios? ¿Sabe? Dios es tan amoroso que se nos presenta y nos dice: vale, te voy a dar todas estas cosas si tú me sirves. Todavía no. La iniquidad en los hijos, la naturaleza caída. Por eso es que encontramos tanta juventud en necesidad hoy en día. Por eso es que encontramos a la iglesia en necesidad. Líderes fartos de carácter por causa de que no tienen la naturaleza de Cristo. Por eso es que habla que en los postreros días, dice que el amor de muchos es el carácter de los hombres de los postreros días. El amor se enfriará. Dice que habrá un levantamiento de la naturaleza diabólica. ¿Y qué es lo que estamos viendo dentro de nuestro pueblo hoy? Gente avaros, orgullosos, arrogantes, altivos. Característica de la naturaleza del 666, del mismo infierno, del mismo diablo. Pero Pablo hace una exhortación y le habla a Timoteo y le dice: también debes de saber esto, Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, está hablando no de un tiempo que pasó, está hablando de y estos son los postreros días, ¿ok? Porque habrá hombres, o sea, habrá la naturaleza de Dios. Escucha bien, vamos al término, ¿ok? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Primera señal de una naturaleza corrompida. Número 2, avaro. Número 3, vanaglorioso. Número 4, soberbio. O sea, fíjese dónde está la mala naturaleza. Blasfemos, desobediente a los padres, ingratos. ¿Qué es una persona ingrata? Alguien malagradecido, impío, sin efecto natural, implacable. La palabra implacable es que son cerrados, son duros, no le importa dañar a quien sea. Dice: calumniadores, intemperantes, que tienen temperamento, son temperamentales, coléricos, son fuertes. ¿Aló? Y a mí no me interesa y toda esa naturaleza caída. Crueles, no sienten compasión, no tienen temor, aborrecedores de lo bueno. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le quieren llamar bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman más la apariencia, aman más las comodidades o lo que la gente dirá. Aman más, ¿ok?, el conflicto, el problema, que amar a Dios sobre todas las cosas. Que tendrán apariencia de piedad, por eso es que cuídese. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto Pablo le dice: a este tipo de personas con esta naturaleza, evítalos. ¿Por qué Pablo le habla a Timoteo y le da una orden de que evite a esta gente con esa naturaleza? Porque es una naturaleza que salió y que está dañando desde el infierno a los hombres. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Está siempre, dice, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice, ellos siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad revelada en Cristo. Y de la manera en que Jan y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Cuando habla de corrupto de entendimiento, es que en su mente trabajan una derrota, en su mente trabajan una división, en su mente trabajan ir contra el pastor, en su mente su naturaleza es esa corrupción. Un corrupto no es corrupto porque roba el dinero, un corrupto es corrupto porque lo piensa. Vea el origen de la corrupción en el cuerpo. El que roba no es ladrón porque roba, ya es ladrón por su naturaleza. El que miente no miente porque habló, ya en su espíritu, en su naturaleza tiene la mentira. Que esto llegará no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Jan y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más
dice, mas no irán más delante, porque su insensatez será manifiesta en todo, como también lo fue en lo de aquello. Dice, mas ya no irán delante, ya tú verás que ellos irán atrás. Se hacen reprobo, su mente se cauteriza, la misma naturaleza adámica caída se manifiesta en ellos. Por eso es que la naturaleza caída tuvo señal hasta la venida de Cristo. Cuando Cristo se levanta, Cristo somete a la naturaleza del diablo bajo sus pies en la cruz del Calvario. Y dijo, de tal modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Habla, las cosas viejas pasaron. He aquí yo la he hecho nueva. O sea, que tu bendecido carácter no puede ser en este tiempo el mismo carácter. Que tu problema lo arreglaba a trompar, ya no lo puedes arreglar a trompar. Que era más agarrado que una vieja en una moto, ahora tienes que ser dadivoso. Que te molestaba y no le decía a nadie, ahora tienes que molestarte, y si te molesta, pide perdón, aunque te hayan herido, porque eres tú el que está perdiendo la salvación. Has creído que, ¿cómo fue que dije? Subestimado al hombre de Dios. La naturaleza humana te hace creer que tú puedes ser mejor, hasta mejor pastor que yo. La naturaleza humana te dice que tú puedes ser mejor que otra persona. Eso fue lo que el diablo pensó. Y cuando tú piensas eso, te vas al libro de Apocalipsis, te vas al libro del principio, al libro de Ezequiel 28, y consigues quién era el diablo. Y en Ezequiel 28 te dice que pensó, o sea que ya la mente corrupta él había pensado, y subiría a lo alto. Eso dice que él nunca estuvo al lado del Señor. O sea que él no fue creado. Ahí está el problema, él no fue creado como tú y como yo. Por eso es que él nos odia. Por eso es que el creyente que cae en su juego, en la rebelión, entra en el espacio de él y dice, viste, aunque fuiste creado como el Padre, el Padre nos creó para obedecer, en obediencia. Y él, entonces, por eso es que la naturaleza de Dios, nadie puede decirlo. Por eso que dice que aquel que es tentado no diga que Dios lo tentó, sino que es tentado por su propia naturaleza humana. Porque la tentación viene hasta dejar de conectarte con Dios. Tú eres tentado a dejar el lugar de Dios. La naturaleza humana te hace caer en tentación. Por eso es que cuando, imagínate tú que Jesús le dice, velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Será que había un poco de prostituta al lado de ellos? ¿O será que habían homosexuales ahí que ellos iban a ser tentados a pecar? Cuando Jesús le habla, le dice, orad, velad y orad para que no estéis en tentación. Es para que no viniese el sueño sobre ellos, para que no viniese el deseo de no hacer la voluntad por la cual fueron puestos. Y así hemos sido muchos en este tiempo dentro de la iglesia, hemos sido seducidos. Entonces cuando yo reconozco que tengo ese problema, digo, tengo que volver al principio de todas las cosas. Tengo que volver a la naturaleza de Dios. Tengo que arrepentirme. Tengo que volver al principio, porque he estado caminando por inercia. Para Jesús poder vencer el pecado, él tenía que nacer en la naturaleza pecadora. Nada hacía Jesús con nacer en un palacio de rey. Y si tú ves la genealogía y la naturaleza de Jesús, viene del linaje de David. Y el linaje de David estaba la mujer llamada Rahab la ramera. En ese linaje estaba Sansón, el que cayó con la mujer. Estaba David, una naturaleza que fue golpeada, pero era necesario que Jesús naciera ahí para que se levantara la naturaleza. Lo que dice, va a levantarse, ¿cómo se llama? El vástago verdadero. Que sí se puede vencer a la naturaleza pecaminosa. Saque ese concepto que pecado es solamente acostarse con un hombre. Pecado es todo lo que violenta los principios de Dios. Pecado es todo lo que te separa de la verdadera naturaleza de Dios. Entonces, cuando tú reconoces, tú pides perdón. Y no pides perdón echando chistes. Pides perdón diciendo, reconozco que soy que tengo problemas de orgullo. Reconozco que tengo, y te das cuenta que tu naturaleza tiene rato caminando mal. Te das cuenta que tu naturaleza no está alineada verdaderamente con la naturaleza de Cristo. Entonces, ¿qué carrizo si una naturaleza está así con esa característica? Entonces, ¿cómo puedo decir yo que tengo el Espíritu Santo? Hablar de la naturaleza de Dios es hablar de todo principio. Y Dios prometió que restauraría todas las cosas al principio. Por eso es que Él dice, el trabajo que yo comencé, la buena obra, dice, mi buena obra es mi naturaleza, yo la voy a culminar hasta el fin de los días. Que llegó y le dijo a los fariseos, le dijo, ustedes son hijos del diablo, les quebrantó o no la naturaleza. Le digo, ustedes me quieren matar porque yo les digo la verdad. Aleluya. Y le digo, ¿por qué dice que somos hijos del diablo? Porque hacen las obras del diablo.
Y eran gente que no estaba en el mundo, era gente que según leían la Biblia, eran gente que asistían a la sinagoga, eran gente que tenían autoridad. Y Jesús les quebrantó su naturaleza, porque su naturaleza era una naturaleza que no tenía que ver con la naturaleza que él estaba hablando. Por eso es que este hombre se va de noche y nunca va de día. Y le dice: sabemos que tú eres verdaderamente el que estábamos esperando. Pero ¿qué les hacía no reconocerlo? La naturaleza en la cual estaban improntados. Y tú sabes que no te hace reconocer el poder de Dios: la soberbia, la arrogancia, la altivez, la prepotencia, el orgullo. Son personajes de la historia satánica y de la naturaleza diabólica, adámica, caída, que impide que en ti y en mí crezca la persona de Cristo. Cuando tú escuchas este mensaje, si lo escuchas y le prestas atención, tú logras entender que cada día tenemos que ser como Él. Pero para ser como Él no hay que practicar una religión, hay que vivir la palabra. ¿Aló? Y hay que morir a las cosas. Yo le doy gracias a Dios porque en el tiempo que llevo, Dios ha hecho un proceso de trabajo en mi vida. Y mientras yo más lo acepte lo que va a hacer, más va a cambiar mi vida. ¿Aló? ¿Sabes? Porque en la naturaleza de Dios, Dios vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar justos, Él vino a buscar pecadores. ¿Para qué? Para que los pecadores mañana tengan su naturaleza. ¿Estamos acá? Aleluya. O sea, nada te vale a ti poder decirle a la gente: mira, yo soy esto, yo hago esto, cuando tu naturaleza en la iglesia o delante de los tuyos no es la misma de la que tú hablas. O sea, estás hablando de una naturaleza que no se ha revelado a tu espíritu. ¿Estamos acá? Cuando tú hablas de sometimiento, de vivir en sujeción, tú tienes que no hablarlo, tú tienes que vivirlo. ¿Me está escuchando? Porque esa fue la naturaleza de Jesús. Jesús vino y se sometió. Y le digo aún a Juan, le digo: es necesario que se cumpla la palabra. ¿Aló? Le digo: es necesario que tú me bautices. Juan le dijo: no, si eres tú el que tienes que bautizar. Me dijo: no, yo estoy sujeto al orden del cielo y al orden que hay en la tierra. Por eso que a mí me saca de quicio cuando escucho predicadores o que ellos no se someten a hombres. Yo no me someto a hombres. Está pelado. Toda ley es puesta por Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Porque en los postreros tiempos, en los postreros días, esta palabra, ¿verdad?, que marca cuando dice que habrán hombres soberbios, desobedientes a los padres, ingratos. La naturaleza de los guerreros de David fue una naturaleza, aunque la naturaleza se manifestó porque eran los asesinos más poderosos de aquellos tiempos. Se corrió en toda Israel y en todas las ciudades que el ejército de David era un ejército terrible. Pero lo que le salió a ellos fue la naturaleza con la cual David fue formado. ¿Nuestra naturaleza cuál es? Que vemos el problema y dejamos a los demás con el problema. ¿Nuestra naturaleza cuál es? Esperar que el líder baje la guardia para tomar. No. Esa es una naturaleza traidora. Es una naturaleza cruel, implacable. Dice que el que va contra su hermano, la naturaleza que está en él es una naturaleza de homicida. O sea, te hablo basado en la corrección de las escrituras, porque tú no puedes vivir de esa manera. ¿Qué ejemplo le estás dando tú a la juventud que vienes? ¿Qué ejemplo le estás dando tú a la generación que va a salir de ti? ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos que sean igual que tú? Porque está la naturaleza de rebelión interna que no habla y está la que se habla. Y más peligrosa es la que no se habla. Hasta que tú no renuncies a eso, tú vas a vivir en muchas cosas limitado. Y lo que Dios te va a limitar es su presencia. Porque ese tipo de cosas corta la presencia de Dios en tu vida. Ese tipo de cosas corta la revelación en tu mente, porque tu mente está en un conflicto. O sea, está en un proceso, de corrupción. Entonces por eso es que Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer y ya la codicia en su mente, ya adulteró. O sea, ya su mente entró en conflicto con Dios. Imagínate tú, si habla de eso, de ver a una mujer, imagínate tú entonces cuando tú entras en problemas con el hermano o con tu esposa o con tu esposo. ¿Vas a seguir siendo el depósito del diablo? ¿Vas a seguir siendo la canasta de basura del diablo? ¿Vale? ¿Vas a seguir dejando que el enemigo se levante cada vez que Dios quiere bendecirte para robarte la bendición en el pensamiento? ¿Hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos, en dos naturalezas? O tu naturaleza es de Cristo o la naturaleza que tienes del diablo, pero tienes que tomar una decisión rápida y pronta. ¿Sabes? Nunca en la Biblia existe algo que dice que Dios consintió. Dios no consiente nada. Yo no sé quién te predicó esto, que Dios te puede consentir sin vergüenzura.
Yo no sé quién te dijo que Dios podía consentirte la mentira. Yo no sé quién te consintió que Dios podía consentirte que tú te molestes y te pongas molesto con el pastor o con los líderes. Yo no sé quién te dijo esa mentira. Yo no sé de dónde te salió ese libro o esa Biblia, porque es tuya, no es la que Dios habla. Yo no sé de dónde salió esa naturaleza y que tú has creído que Dios está contento contigo. No, Señor. ¿Quién te dijo que tú podías hacer mofa y burla en tu naturaleza del hombre de Dios? ¿Quién podía que tú podías insinuarle cosas? ¿Aló? ¿Sabe? La naturaleza de Dios habla de que Él es el único bueno. Óigame bien ustedes que quieren ser pastores. La Biblia no habla de pastores buenos. Habla de buen pastor. Jesús fue el buen pastor, no fue un pastor bueno. Y en la naturaleza del pastor bueno está el que yo consiento, el que yo permito, el que ese es un pastor bueno. Y mucha gente en su naturaleza quiere pastores buenos así, que sea chévere, que sea amable, ay, que los trate bien y los lleve al cine, para la playa y todas esas cosas y tal. Ese sí es un pastor, ese es un sinvergüenza. Con esto no quiero decir que podamos salir al cine, pero yo tengo que tener un equilibrio, tengo que tener carácter. Porque entonces cuando quiera hablarle de parte de Dios a la gente, la naturaleza que encuentra atravesada en la Biblia dice que su palabra es para corregir, no para tu conveniencia. Porque somos buenos en la naturaleza cuando nosotros no reconocemos las cosas y no queremos aceptar que estamos haciendo las cosas malas. Que no queremos escuchar la voz de Dios por otro. Te voy a decir una cosa, Dios tuvo que hablarle a Abraham y decirle, escucha a tu mujer antes que se te eche a perder las cosas. O sea, Dios rompió entonces su naturaleza. Tú sabes cuando tú ejerces poder en casa, cuando tú te sometes a Dios. Cuando tú rindes tu naturaleza al Señor. Dios vio que no era por Ismael, era por la naturaleza que estaba levantándose. Porque desde ahí de Isaac, iba a venir el linaje, se iba a levantar lo que sería el nacimiento de la naturaleza de Cristo. Dios nunca estuvo en contra de Agar y del propósito de la naturaleza en ellos. Porque si no, Dios lo mata de una de las vacas y la mata en el desierto. Y Agar no regresó nunca con el muchacho en la barriga. Y es tan tremendo la naturaleza que Dios nunca irrumpió en donde había una autoridad. Y la sacó a kilómetros y le dio el diseño y le dijo, regresa. Pero antes de regresar le abrió pozo de agua en el desierto. Le habló de la nación que sería su hijo. Pero cuando vinieron los conflictos entre Sara y Abraham y el propósito por el cual Dios había establecido para que naciese el otro, no se iba a gestar. Es naturaleza de Dios. Ya Abraham estaba perdiendo el efecto, escucha bien, estaba perdiendo la sensibilidad en su naturaleza de Dios por su esposa y estaba más apegado a la naturaleza de Agar, la egipcia. La egipcia representa para aquel tiempo una solución en la cual Abraham no pudo manejar. Porque cuando Dios le habló a Abraham, el problema de Abraham no fue que lo escuchó, sí lo escuchó, pero no esperó. Y la respuesta de la naturaleza de Dios en tu vida es que cuando Dios te habla, tú esperas para luego ejecutarla. Dice que Abraham, entonces, como la mujer no paría, la mujer dijo, acércate a la sirvienta. Que cuando Abraham empezó ya a sacar la mirada de su hogar por el otro hogar, Dios se paró y le dijo, escucha a tu mujer. Y fue la única manera que Abraham tomase decisión con todo el dolor de su corazón, ponerle el trajecito a Ismael, porque Ismael representa contienda. Hasta ahora es uno de los países árabes que está en conflicto. Ismael representa contienda, separación. O sea, te estoy diciendo que hay cosas a las cuales tú tienes que empezar a sacar de tu círculo. No permitas que Ismael transverse la naturaleza de Dios en tu vida. Porque Dios le prometió a Agar que él cuidaría de Ismael. Den un aplauso a Dios. Dios le prometió a Agar que él se haría cargo del niño. Ismael no aparece más en conflicto. En el momento en que Abraham saca a la egipcia de casa, el conflicto cesó en casa y la naturaleza de Dios se perfeccionó para que naciera el niño de la promesa. Entonces te quiero hablar proféticamente en esta mañana. Hay cosas, hay Ismael en tu corazón, hay ismaelistas en tu corazón, aló, que tienes que sacar de tu casa, porque no están dejando que la naturaleza de Dios salga de ti. Por eso es que lo que sale de ti es contienda, problema. Es la naturaleza de Ismael. ¿Qué conseguimos hoy? Matrimonio separado por Ismael. ¿Aló? Conflicto terrible porque el hombre, Abraham, no supo manejar una situación
Y muchas veces creemos que manejando la situación la podemos manejar de esta manera y Dios está de acuerdo. Dios no estuvo de acuerdo en un carrizo. Por eso es que Dios le dijo, sácalo, sácala, porque no te va a echar a perder el plan tuyo, me va a echar a perder el plan mío. Y lo más fácil para Abraham era ponerse rebelde, ¿oíste? Bueno, y entonces, ¿para qué tú me das un muchacho? Es que ese no fue el que yo te prometí. En mi naturaleza yo doy cosas elegibles. Nunca se ha visto la naturaleza de Dios dando cosas corruptivas. Nunca la naturaleza de Dios da nada que te permita a ti perder a tu familia, chico. ¿Tú crees que ahorita me va a salir un Ismael por ahí y yo le voy a decir, ay, sí, Luis? Dios tiene el cuidado de todo lo tuyo. Hasta de Ismael, hasta de Agar, hasta de quien salga, porque fueron parte tuya. Pero Dios está interesado en lo que puso dentro de ti para que no se dañe. ¿Me estás escuchando ahora? Es lo que Dios está interesado. Dios no tiene nada en contra de lo que te está pasando. Dios está en contra de lo que tú quieres dejar. Porque la naturaleza de Dios en tu vida no es cualquier naturaleza. Los padres dañaron la naturaleza. Luego que un día decidieron salir de casa y dejar a los hijos, dañaron la naturaleza de Dios. Y hoy en día no puedes recobrar algo que ya tú dañaste en un momento. ¿Por qué no lo recuerdas con ay? Si no te acuerdas, ay, cómo me acuerdo. Yo dije a mi abuela y a mi abuelo lo voy a recordar como los que fueron gente que me impulsaron y que extendieron sus manos sobre mi vida. Esa fue la naturaleza de Dios. En el momento en que el diablo me subyugó y me llevó a su naturaleza y estaba opresionado y ya muerto de su naturaleza, ellos fueron utilizados por la naturaleza de Dios, la misericordia, y extendieron sus manos para ayudarme. Entonces ahí donde no se te quita que tú ayudes a los ismaelistas, pero que no lo hagas parte de tu nueva generación. Ismael representa un espíritu de contienda que va en contra de la naturaleza original de Dios. Ismael representa el espíritu que sale también del mismo Lucifer. ¿Quién fue Lucifer? El que se rebela contra el proyecto de Dios en el cielo. Cuando la gente se rebela, logra tentar. Dice que logró con sus multitudes de contrataciones. O sea, la naturaleza ya del diablo estaba corrompida, podrida y caída.